Historia oculta de la música. No sé si va a sonar muy bien. Feliz año, Luis Antonio Muñoz. Sí, claro que suena. Feliz año y bueno, felicidades también por tu presentación del concierto de Año Nuevo, que quería decírtelo, y feliz año también a todos los oyentes que están ahí al otro lado, que espero que no hayan comido mucho más que lo justo en estas Navidades. Estupendo. ¿Te gustó Tillemann? Pues me gustó la verdad. Yo soy de los que piensa que la música está bien que se vea, pero es mucho mejor que se escuche. Entonces yo creo que si es serio o no es serio, estaba de acuerdo con este oyente, da un poco igual siempre y cuando los resultados sean buenos, ¿no? Y la energía sea bonita, ¿no? Y yo creo que la energía del concierto fue muy bonita, sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de una composición muy enigmática de la historia de la música del 17, que se llama Atalanta Fugiens. En la última sesión de esta sección dejamos apuntada una idea y tiene que ver con la alquimia. Realmente la idea de la alquimia a lo largo de la historia de la música, a partir del siglo XVII empieza a desarrollarse y de hecho tendrá un reflejo, por ejemplo, en la flauta mágica, que es un concepto, ya hablaremos de él, es un concepto puramente alquímico, pero esto empieza como decía, hacia principios del siglo XVII, y esta obra, Atalanta Fugiens, que se compone en el reinado de Federico V del Palatinado, se edita en 1618 y es considerada como la primera fuente que integra música compuesta para la totalidad del proceso alquímico y se convierte en uno de los primeros intentos de formato multimedia de la historia. ¡Madre mía! Sí, es un libro precioso, el manuscrito es un libro precioso. Bueno, aquí tenemos el facsímil que nos has traído. Te he traído una edición de Tuero, que ya está descatalogada, pero que tiene, por un lado, los emblemas alquímicos y por otro lado las partituras. Entonces, si te parece, para poner todo en contexto, vamos a empezar a escuchar una obra, una pieza que nos va a ayudar a entender un poco cómo se construyen estas fugas alquímicas y vamos a ver, porque son 50 fugas las que componen esta obra. Bueno, pues este pequeño fragmento es el Christe del Cunctipotens Genitor Deus, Kyrie para las fiestas dobles, que sirve como base para construir un canto llano, un cantus firmus, que va a estar presente en las 50 fugas alquímicas que componen la Atalanta Fugiens. ¿Quién es el autor de esto? El autor de esta obra es Michael Mayer, que es un doctor en filosofía y medicina, era alquimista, era místico. Él había nacido en Rendsburg, en Holstein, en Alemania, en 1568, y había sido un personaje muy curioso que había estudiado en varias universidades, en Rostock, en el norte de Alemania, Nuremberg, Padua, Frankfurt también, y ahí se gradúa en letras. Y fíjate que es definido por el profesor Jocelyn Godwin, de la Universidad de Colgate, como un pansofista. O sea, realmente era un filósofo que trataba de abarcar toda la naturaleza a través de su estudio de la medicina, de la fisis, y que una de las cosas que hace, entre otras, es componer música dentro de un concepto, podríamos decir un poco en la moda de hoy, holístico. Él estuvo bajo el protectorado del príncipe danés Federico III, al que dedicó varias de sus obras y del que fue su médico, porque también era médico personal, y murió en Magdeburgo en 1622. Entonces da forma a este libro, que es un proyecto que se lleva a cabo gracias a la colaboración entre Juan Teodoro de Brie, un grabadista importantísimo, junto con su cuñado Mateo Merian. De Brie fue el autor de la famosa obra América, que tantos quebraderos de cabeza ha dado por la imagen de los españoles, aquella imagen de los españoles llegando a América. Esos grabados son de Juan Teodoro de Brie. Entonces, él compone esta obra para que la audiencia lo pueda entender bien, de tal manera que
En el libro nos vamos a encontrar una serie de grabados. Yo he puesto en la página de Facebook Historia Oculta de la Música, he puesto esos grabados para que los oyentes que quieran puedan ir consultándolos y viéndolos mientras vamos poniendo estas músicas. Y la página que digo se llama Historia Oculta de la Música. Podemos encontrar estos grabados que van acompañados de una partitura y van acompañados a su vez de un emblema y un lema. Todo ese conjunto de textos, de visualización y de música, obviamente faltaría el compact disc porque en aquella época no existía, pero una de las últimas ediciones que se han hecho de esta obra, que también la he traído, que es la edición precisamente de la editorial Atalanta de Jacobo Siruela, tiene ya una grabación integral de las 50 fugas, que es bastante curiosa y de las que vamos a ir escuchando varios ejemplos. Entonces, el contexto alquímico es maravilloso, daría para no solo para un programa, sino para casi una serie de programas enteros. Pero si te parece, vamos a escuchar este Cantus Firmus ahora de una manera individual para poderlo detectar después en las fugas que vamos a escuchar como ejemplo. Christe eleison. Christe eleison. Pues fíjate que este Cantus Firmus, que se utiliza como herramienta para construir estas fugas, lo primero de todo es explicar que no son estrictamente fugas de escuela, sino que lo que vamos a escuchar son cánones. Lo que pasa es que Michael Mayer las define como fugas porque la idea de toda la obra tiene que ver con una fuga, que es la fuga de Atalanta. Atalanta es un personaje mitológico. Atalanta e Hipómenes. Esto es, la hija de Esqueno o Yaso en otras fuentes, que cuenta una historia en la que Atalanta, esta bella mujer, para huir del matrimonio, entre otras cosas, y por una especie de castigo, ella, era una mujer muy fuerte, muy atlética, y retaba a una carrera de velocidad a todo aquel que deseara conseguir su mano. Pero el que no le ganara a ella tenía que morir. Sí. A manos de su lanza. Bueno, es Hipómenes el que consigue ganarla con un truco, que es utilizando las manzanas de oro. Y todo este mito sirve para construir una idea en la que cada voz musical, las dos voces musicales, van a perseguirse una a otra. Una de las voces musicales de la fuga es la Atalanta Fugiens, de ahí el nombre de la obra, y otra es la Hipómenes Sequence, o sea, Hipómenes va siguiendo a Atalanta en un procedimiento canónico que va casi de una manera escolástica y un poco anticipando casi el arte de la fuga de Bach, va pasando por los diferentes intervalos, desde la segunda mayor hasta la cuarta, la quinta, la séptima, etcétera, y con muchísimas combinaciones dentro de las 50. Este concepto de fuga nos ayuda un poco a entender pues toda la historia de cómo Michael Mayer construye además una manera de poder entender todo el proceso alquímico para conseguir el oro filosófico, que era una especie de idea intelectual de los alquimistas, no puramente física. Mucha gente piensa que los alquimistas querían conseguir oro como tal, y por supuesto que algunos hablan de esa especie de obra operativa, pero algunos alquimistas hablan de algo más, de una especie de oro espiritual, de crecimiento personal. Vamos a escuchar el siguiente corte, que ya es la primera fuga de la Atalanta Fugiens.
Hermoso. ¿Qué te parece? Muy hermoso, sí. Muy curioso ver también. Comentabas el otro día, ¿no? Es verdad que Atalanta y Hipómenes son los nombres de los leones del Congreso de los Diputados. Bueno, realmente son los nombres, también un poco como curiosidad, son los nombres de dos leones, pero no los del Congreso, sino los de Cibeles. Es verdad, Atalanta sí. Hipómenes, porque Cibeles lo que hace es que les ata a su carro y les castiga primero les castiga y los convierte en leones y luego les ata a su carro como diciendo, ahora te perdono y te vienes conmigo, ¿no? Espérate, es verdad, no me acuerdo del nombre de los leones del Congreso, no sé si era Espocimina o algo así. Puede ser, sí. El otro día lo comentábamos. Pues fíjate cómo en esta versión del ensamble Plus Ultra de Michael Nunn, que he grabado en el año 2007, hemos escuchado esta forma a capela, solo con voces. La soprano es Grace Davidson, la alto era Claire Wilkinson y el bajo Giles Underwood. Y el bajo va cantando esa voz de las manzanas, que además está definida como pomum morans, o sea, las manzanas que, por así decirlo, están quietas, ¿no? Sirven como tejido para construir esta primera fuga, que además va adornada con un precioso grabado en el que el bóreas, el viento, forma el pelo de esa persona, porque es el viento el que se manifiesta en una personificación del bóreas. Y, para que la gente lo entienda, además tiene un epigrama que es un texto muy enigmático. Dice, si el embrión encerrado en el vientre de Bóreas apareciera un día vivo a la luz, podría por sí solo superar las acciones de los héroes mediante su arte, su brazo, su cuerpo firme y su mente, que no sea para ti como un caeso, aborto inútil, ni como una gripa, sino nacido como una buena estrella. Te voy a decir una cosa. Dime. Ese embrión encerrado en el ventoso vientre del Bóreas es el empacho navideño. Sí, literalmente. Ahí está, además se ve un poco el dibujo en el vientre. La verdad es que toda esta iconografía, por un lado, todo este contenido tan denso, tan extraño, tan arcano, es maravilloso. Se puede desplegar muchísima información alrededor de esta idea. Es de una riqueza conceptual brutal. Y recordemos que Mayer era un pansofista, o sea, lo que pretendía era construir una nueva realidad a partir de este concepto de la alquimia. Este libro es para que, por supuesto, yo no recomiendo escuchar las 50 fugas seguidas. Este libro pretende un poco recorrer esta idea de crecimiento personal. La idea sería que vas investigando, escuchas una fuga, investigas sobre ella y construyes un pensamiento a través de estas ideas. Si te parece, vamos a escuchar la fuga número 2, que también es muy interesante. Por cierto, antes que nada, dime. Pedro de Montejano, Daoiz y Velarde. Daoiz y Velarde. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar esta segunda fuga de las 50 fugas de la Atalanta Fugues. Luis Antonio, pero ¿el proceso alquímico cuánto duraba? Porque estas fugas que alcanzarán 1 hora de duración aproximadamente. Sí, aproximadamente. Lo que pasa es que piensa en ellas no como 1 hora de escucha, sino como toda una vida, entre comillas. O sea, tú deberías escuchar, según esta idea, cada fuga, porque claro, al estar la partitura en el libro, es un concepto intelectual. Decía Leonardo da Vinci que la pintura era mejor que la música porque la obra perduraba en el tiempo. La música se perdía en el tiempo, ¿no? En tanto que Wagner decía
que lo mejor de los cuadros es que en tanto no se los miren no moleste. Claro, no molestan. claro, él era músico, obviamente, y Leonardo no lo era, aunque estuvo muy cerca, ya hablaremos de él. Fíjate, esta segunda fuga se centra en otro concepto muy bonito. El grabado es maravilloso, es la tierra que está dando de mamar a una persona. Y justo al lado hay una cabra y está también una loba, y dice el texto que está desplegado en 3 repeticiones, porque todo está alrededor del número 3. Las fórmulas mágicas siempre están alrededor del número 3. Y en este caso, el hecho de que se repita la música 3 veces es en sí una fórmula mágica. Es una especie, casi diría, de mantra, por el cual la tercera repetición ya te centra en el contenido del texto. Dice el texto: se dice que Rómulo mamó de las ásperas ubres de una loba, y Júpiter, sabemos con certeza, de una cabra. ¿Por qué asombrarse entonces cuando afirmamos que la tierra alimentó con su leche al tierno hijo de los sabios? Si la leche de un insignificante animal hizo tales héroes, ¿cuán grande no será aquel que tuvo al globo terrestre por nodriza? Todo este sentido críptico viene por esta descripción que los alquimistas utilizan de la simbología para construir el proceso físico, por un lado, el proceso físico de la creación de ese oro a través de la destilación, a través de una serie de procesos químicos, porque tenemos que tener en cuenta que la alquimia es el previo a la química convencional. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado está ese paralelismo precioso entre el concepto de la filosofía y de la música. Por cierto, todo esto suena muy herético. ¿Este señor no le persiguieron? Pues él estaba ten en cuenta que estaba en el contexto de la religión protestante. Y fíjate que hablamos hace ya 2 programas de los Rosacruces históricos. Concretamente, Michael Mayer aparece dentro de ese contexto también, Rosacruz. Y era llamémosle, un momento más relajado de la historia para todo este tipo de cuestiones alternativas, porque era una manera también de crear una especie de contrarreligión frente al absolutismo de los Habsburgo, ¿no? Era como, vamos a investigar en otras cosas y vamos a crear otros conceptos. Vamos a escuchar, si te parece, la siguiente fuga. Oye, vamos a dime. Los Habsburgo nos han dado cosas muy buenas. Sí, el sí, concepto sí. de Año Nuevo. Por supuesto, por ejemplo. Bueno, no, el concepto de Año Nuevo no, los valses de Strauss. Por ejemplo, en este caso, yo sí me refiero sobre todo a Felipe II y a su visión Sí, sí. de la religión católica, que es lo que intenta explicar un poco ese concepto de contraste entre los protestantes y los católicos en esta época, ¿no? Porque claro, es como tú dices, les podían perseguir, pero es que estaban en el otro lado, estaban en el enemigo, según la vista, ¿no? Vamos a escuchar, si quieres, la siguiente fuga, que es la fuga 21 de esta Atalanta Fugiens. Pues fíjate que esta fuga está dedicada íntegramente al concepto de la geometría. El grabado es precioso y plantea el concepto de la cuadratura del círculo mediante lo masculino y lo femenino. En la alquimia, lo masculino y lo femenino es una misma visión del yin y el yang, del rebis, de aquello que necesita de su opuesto para existir. Y para terminar la sección, si te parece, vamos a escuchar la fuga número 46 del Atalanta Fugiens, que son las últimas fugas del Atalanta, son muy curiosas porque tienen que ver con la tradición enigmática que luego Bach también hará en mucha de su música, y que provenía de una tradición de construcción de música a partir de elementos que el propio intérprete tiene que construir, tiene que dar forma y tiene que averiguar y adivinar. Entonces, las últimas 5 fugas son enigmáticas de esta obra, y vamos a escuchar esta fuga 46.
Luis Antonio, me ha encantado, me ha fascinado esto. Muchas gracias. Una muchas buena gracias. forma de comenzar la sección y el año Enigmáticamente. con Claro este que sí. Atalanta Fuguens. Bueno, a ver con qué cosas nos sorprendes dentro de 2 semanas. Iremos trabajando. Muchísimas gracias. Y ustedes ya lo saben, pues nada, pues aquí continuamos en Sinfonía de la Mañana. Quedan ahora en compañía de Cristina Moreno.